GTV Producción presenta reportajes exclusivos, proyección futurista del periodismo moderno. Buenas noches, reportajes exclusivos. Amigos televidentes, esta noche los vamos a complacer con una petición que han pedido ustedes mucho y por largo tiempo, y es la petición de traerles aquí al programa al rector de la Universidad del Magdalena, el doctor Pablo Vera Salazar, quien le va a dar, todas las explicaciones del caso que ustedes quieren y que se necesitan. Bien, doctor Pablo, bienvenido a Reportajes Exclusivos por tercera vez, porque ya esta es la tercera vez que lo vemos. Sí, pues muchas gracias, señor Jorge. Un saludo para todos los televidentes, los internautas que nos siguen a través de su transmisión vía internet, pero también a través de los canales locales, a los casi 20.000 usuarios que lo siguen y a través de todas sus redes sociales. Muy contento de que estén aquí en la universidad y muy agradecido con ustedes por este espacio que nos abren para comentarle un poquito a todo el departamento, Santa Marta, sus municipios, acerca de qué estamos haciendo en la Universidad del Magdalena. Bueno, que hablemos primero la parte humanística, doctor. ¿Quién es Pablo Vera Salazar? Bueno, Pablo Vera es un joven, ya no tan joven, que llegó muy pequeñito a Santa Marta con su hermana, su mamá, buscando otros horizontes de vida, viendo de circunstancias difíciles, familiares, y que pues que encontró en Santa Marta la oportunidad de crecer personal, profesionalmente, socialmente también. Soy hijo de educación pública, terminé mi primaria en la Escuela Oficial Gotario José Labor de Géneco en Gaira, donde pues crecí compartiendo con mucha gente a la cual le estoy muy agradecida, y crecí pues trabajando con mucha gente de Gaira en el rodadero, en la playa, en el rebusque, como se dice, para poder conseguir los recursos para continuar mis estudios de bachillerato, los cuales hice en la Normal Superior para Varones, en la Quinta de San Pedro Alejandrino. Paso inolvidable que sembró en mí el amor por la educación, porque nosotros pues, salíamos como maestros bachilleres, y esa era una alternativa muy importante, porque digamos era la posibilidad de que al salir del bachillerato pudiera trabajar para poner la de ayudar a mi familia, a mis hermanas, y también poder tener la posibilidad de estudiar en algún momento de manera profesional. Luego de ahí pues ingresé a la Universidad del Magdalena gracias al puntaje que había obtenido, el cual pues, me permitió elegir carrera libremente, y en ese momento pues se acababa de abrir el programa de Ingeniería Civil, y gracias a eso pude cursar mi pregrado de Ingeniería Civil en un periodo entre el año 95 y el 2000, que fue la crisis más profunda que ha vivido la universidad, particularmente del año 97, pues acumulamos un paro sostenido de casi año y medio. La universidad, que éramos menos de 2.500 estudiantes, quedó reducida a casi 1.800 estudiantes, y fue un periodo de crisis muy grande, pero en los periodos de crisis también surgen liderazgos, y fue así como tomamos la iniciativa de liderar un movimiento estudiantil que acompañó de manera decidida el proceso de transformación de la universidad, que lideró el doctor Caicedo en ese momento, y que permitió hacer el primer plan de desarrollo. Yo estuve en representación de los estudiantes en el Consejo Superior, hicimos muchas marchas, muchas movilizaciones para tratar de recuperar la universidad, proceso que pues fue exitoso, y que fue también el trabajo y el compromiso de mucha gente, que inclusive muchos que perdieron su vida en ese camino. Y bueno, después tuve la oportunidad de salir de la universidad, ejercer como ingeniero civil durante 4 años por fuera, retornar a la institución, y luego de ahí pues poder ocupar diferentes cargos, empezar a hacer mi especialización, mi maestría, concursar para la planta docente. Luego me gané una beca de la Fundación Carolina de España para hacer mis estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Pude hacer una estancia corta de investigación en la Universidad de Harvard, y regresar ya hace 5 años a trabajar nuevamente en la universidad como vicerrector de extensión, y desde hace 1 año, y gracias a la voluntad de Dios y al apoyo de la comunidad universitaria, de los consejos superior, pues poder estar nuevamente hoy como rector de la universidad, de la cual egresé, de la cual me siento orgulloso,
y a la cual le debo todo lo que tengo en la vida y a la cual quiero devolverle la oportunidad que me dio, porque la educación pública es la única oportunidad de ascenso y de movilidad social en un país tan desigual como Colombia. Si no hay educación pública de buena calidad, no hay posibilidades de crecimiento ni de ascenso para las personas que vienen de sectores populares, que tienen altas capacidades pero no han tenido oportunidades. De ahí nuestro lema de hacer de la universidad una universidad más incluyente e innovadora, porque precisamente la inclusión es darle oportunidades a aquellos que siempre han sido excluidos, no solamente por su condición social o económica, sino también por su condición racial, cultural, étnica, sexual, inclusive de edad. Mucho tiempo las personas mayores también han sido marginadas de la educación. Entonces esa es nuestra obsesión, el tratar de que la Universidad del Magdalena se vuelva un espacio de oportunidad para el crecimiento de mucha gente como yo, que si no hubiese sido por instituciones de educación como la normal, que recibí una gran educación y que hoy me entristece mucho que la educación pública del departamento en primaria y en secundaria no sea la mejor ni sea lo que era en ese momento, es una obsesión en la cual tenemos que trabajar todos, porque, insisto, quien tiene recursos para pagar educación privada de buena calidad, pues no tiene problema, pero la gran mayoría de los que no tienen y que esperan los servicios del Estado, si no tienen educación de buena calidad, están condenados al fracaso y a la exclusión durante toda su vida. Doctor, Vera, de esa universidad que vio aquel niño, estudiante, cuando usted le entró, de lo que acaba de contar, de que ese deseo de llegar a la Universidad de Magdalena hasta la universidad, la diferencia, pongámoslo en pirámide, ¿cuál es la diferencia? Hombre, es una universidad que ha dado unos saltos en términos de cobertura, primero cuantitativos enormes. Esto era un colegio, nosotros éramos menos de 2.000 estudiantes, creo que nos conocíamos todos solo con vernos, no importa qué programa estudiáramos, andábamos juntos los de todos los programas, y es una generación que entró a estudiar, que ahorita cumple 20 años de haber salido de su pregrado, pero casi todos nos conocemos y todos estamos ubicados en diferentes. Hoy ya es imposible, estamos hablando de 18.000 estudiantes presenciales y casi 2.000 a distancia, es decir, 10 veces el tamaño de esa universidad. La transformación de esa universidad también transformó el entorno de la ciudad, es decir, pasamos de estar en una universidad que tenía una conexión natural con la Quinta de San Pedro Alejandrino. Yo me iba a pie de la normal, atravesábamos la Quinta de San Pedro, nos veníamos a la universidad a jugar en la cancha de fútbol, a comer en la cafetería que era muy barata y a coger frutales en todo el camino de aquí hasta La Lucha para coger la buseta para ir a Gaira, porque no había un bus directo, y como no tenía para coger dos buses, entonces me tocaba hacer esa travesía por todo el campus. Hoy, desafortunadamente, ya la conexión natural entre la Quinta de San Pedro y la universidad se perdió. Pudiera haber sido un gran circuito ecológico. Hoy eso ya estaba urbanizado, se sufrió un proceso de invasiones, y ya hoy son unos barrios que están en proceso de legalización. Toda esta zona del acceso a la universidad hasta la avenida del Ferrocarril, si usted recuerda, pues nada de eso existía, ni Villa Marbella, todo eso eran humedales, montes, había unas ladrilleras hacia este costado, y por supuesto hasta los buses entraban aquí a la propia entrada de la universidad. Sí. Este espacio donde estamos hoy aquí, esto era un edificio sin terminar, que solo funcionaba a medias la primera planta, pero esta segunda planta que hoy estamos no existía. Entonces, eso frente a la infraestructura, pues claro, es un cambio muy grande. Para quien hace años no viene a la universidad, efectivamente encuentra una nueva universidad en sus instalaciones y todo. Pero yo creo que lo más importante no son los edificios ni la infraestructura que por supuesto se puede construir. Lo más importante es haber generado una universidad que tiene hoy una oferta mucho más amplia y que le da posibilidades hoy a muchos jóvenes de poder formarse en carreras que era imposible tener antes aquí. Medicina, enfermería, ingeniería civil, cine, antropología. Ese ha sido uno de los grandes méritos del proceso de transformación de la universidad. Hoy el gran cuello de botella que tenemos es que nuestro proceso de gestión excluir a la gente de Santa Marta y el Magdalena, porque la calidad educativa de Santa Marta y el Magdalena es la última de Colombia. Santa Marta es la capital, la ciudad capital, en el puesto número 29 sobre 30 en calidad educativa. Inclusive en los últimos años no ha mejorado, ha seguido retrocediendo. Hay ciudades como Tunja, Manizales, que no son ciudades que tengan mayor capacidad que Santa Marta, están por encima. Todas las capitales de la costa, desde Riohacha hasta Montilla, están por encima de Santa Marta en calidad educativa. Entonces, ese es un tema muy crítico, porque ¿de qué sirve que tengamos una muy buena universidad si vamos a formar los médicos del Atlántico, de La Guajira, del Cesar, de Antioquia, de Cundinamarca, porque cada vez llega más gente del interior del país y la propia gente de Santa Marta y del Magdalena no puede entrar
porque no tienen las competencias para ganarse un cupo. Eso es paradójico, pero es una realidad. Bueno, doctor Vera, hace algunos meses usted trajo aquí a la ministra de Educación. En ese entonces los periodistas le preguntamos a la ministra cuál era el proyecto que había para ayudar a la Universidad del Magdalena económicamente hablando. Pues ella hizo una serie de promesas. ¿Cómo van esas promesas? Hombre, nosotros, primero, pues ustedes lo saben y preguntaron, la Universidad del Magdalena creció de forma tal que sus transferencias no crecieron al mismo ritmo. Hoy la Universidad del Magdalena es la universidad pública acreditada con la menor transferencia por estudiante promedio al año de las universidades de Colombia. Es decir, estamos hablando de que la Universidad Nacional es la primera, recibe cerca de 18 millones de pesos al año por estudiante. Nosotros recibimos 2.4 millones al año. Promedio de todas está en el orden de los 6 millones y medio, es decir, nosotros recibimos 4 millones de pesos menos por estudiante. Si nosotros estuviéramos por lo menos en ese promedio, deberíamos estar recibiendo hoy, por lo menos, en transferencias de la nación, 150 mil millones de pesos y no los 52 mil que recibimos. Entonces, eso es una gran inequidad que tiene la universidad. No es justo y que no nos permite, entre otras cosas, acometer proyectos que la gente demanda con mucho entusiasmo, y yo lo entiendo, que es el tema de las sedes regionales. Yo no puedo construir una sede para ir a cobrar matrículas de 2 millones de pesos porque en el banco nadie tiene para pagar matrículas de ese valor. Y hoy, con la transferencia que tenemos, es imposible sostener, ya vamos a tener problemas para sostener la sede presencial. Aquí mucha gente, muchos padres de familia se ven en ascuas para pagar las matrículas nuestras, que son altas para hacer una universidad pública, no son matrículas económicas. Una persona de estrato 1 que se gana un mínimo no puede pagar 1.100.000 pesos de matrícula por un semestre por un cupo en medicina. Ahora, comparado con una universidad privada, pues es mucho más barato, pero es que estamos hablando, hijo del celador, de la hija de la señora del aseo, de gente muy humilde que, digamos, en lo posible no debería pagar, porque no tendría cómo, pero sin embargo hacen un esfuerzo. Entonces, la ministra se ha comprometido, ellos van a presentar un documento COMPES al gobierno. Ahorita la otra semana tenemos reunión de rectores con ella. Ella ha sido muy especial en su atención, en su deferencia, entiende la problemática, asumió un compromiso con nosotros que ratificó el señor presidente, que yo aprovecho pues para retomarlo, simplemente esperando que pase ley de garantía, porque habría que hacer unos convenios entre ministerio y universidad, que es que nos ayuden con los recursos para la dotación de los dos edificios. Nosotros le agradecemos al gobierno nacional que con la plata del antiguo CRES nos hubiese dado la posibilidad de construir esos dos edificios, dos inversiones de casi 40.000 millones de pesos, pero al desaparecer el CRES en la reforma tributaria, pues nos quedamos sin la plata para construirlo. Y tanto la ministra, que nos acompañó, como usted bien lo dice, en el recorrido, como el señor presidente, se comprometieron con nosotros, con la universidad, en que, y el palabras textual del presidente dijo, lo peor que puede hacer un gobernante es construir obras y luego dejarlas sin dotar para que queden como elefantes blancos. Entonces, yo confío en la palabra del señor presidente, en el compromiso de la señora ministra, para que nos cumplan y nos ayuden. Hasta ahora no hemos visto materializado eso, entendemos que por el tema de ley de garantías, y había que hacer algunas revisiones, pero ojalá ahorita termine la ley de garantías, podemos hacer ese convenio con el Ministerio de Educación para que el señor presidente nos cumpla y la ministra también, porque yo creo que la universidad ha hecho el mérito para ganarse esos recursos. Hay un detalle que no sé si usted habrá caído en cuenta o no, y es que el señor Santos lo tenemos hasta el 7, y será al 7 de agosto, y será que antes del 7 de agosto le logramos. Hombre, yo soy optimista en eso. La semana pasada estuve en reunión con la viceministra, ella me dijo, seguimos pendientes, rector, estamos mirando de dónde son los recursos, estamos por el tema de la ley de garantías, miremos a ver, dependiendo de los resultados de la primera vuelta, si se elige presidente en primera vuelta, pues ya terminaría ahí la ley de garantías, si no, pues pasaría hasta la segunda semana de junio, que todavía pues faltarían 2-3 meses para que el gobierno salga, pero insisto, yo le creo al presidente Santos, porque él nos lo dijo aquí en la inauguración del nuevo aeropuerto, delante de la gobernadora, de los periodistas, y sé que si el gobierno hizo un esfuerzo de darnos casi 50.000 millones de pesos, pues ahora por 5.000 millones de pesos para dotarlos y terminarlos completamente, yo creo que no sería justo que no se hiciese. Insisto, yo creo que hay que creer, porque el compromiso que ha tenido el presidente con el tema de la paz no es solamente el acuerdo con la FARC, la paz también es dinero para la educación, y yo sé que en eso el presidente nos va a cumplir. Doctor, otra ministra que usted le consideró en el título de honor y causa fue la ministra de Comercio, ¿no? Sandra Howard. La viceministra. La viceministra, pues. Bueno, Sandra Howard también hizo una exposición y una que otra promesa. ¿Cómo va eso?
Ahí se nos ha ayudado muchísimo en varias iniciativas. Estamos trabajando ahora, por ejemplo, con ellos el tema del ordenamiento de playas en La Guajira. Tenemos la playa de Palomino y la playa de Mayapo, creo, con recursos del municipio. Entramos a un programa que se llama Colegio de Amigos del Turismo. Ahorita en el Consejo Superior aprobamos cupos especiales para esos jóvenes de esos colegios que vienen en el programa Amigos del Turismo. Entonces, en ese programa la universidad no les cobra la inscripción y el Ministerio de Turismo, el viceministerio, les paga su matrícula y les ayuda con un sostenimiento. Y bueno, la verdad es que esa ha sido una relación que siempre ha fluido de una manera muy clara, y ha habido siempre una disposición enorme de la viceministra con el programa de hotelería, con la universidad, ayudando a los procesos de acreditación, de renovación del registro calificado. La verdad es que para nosotros es una persona muy comprometida con el desarrollo no solo de la universidad, sino de la ciudad. Por eso decidimos reconocerla, porque es una persona incansable, trabajadora, una mujer con mucha capacidad de trabajo, y que la verdad la universidad siempre le ha cumplido hasta donde ha podido, y es competencia de su viceministerio. Bueno, otro tema, doctor, y que preocupa, pues, porque la asamblea, hay algunos roces con la asamblea del señor Torres, ha hablado algunas cosas sobre la universidad. ¿Cómo está esa situación? ¿La arreglaron o no la arreglaron? La verdad, con la asamblea ha habido una excelente relación. Creo que no es bueno generalizar. Simplemente hay una postura política del diputado que es respetable. Yo entiendo que los políticos, cuando hay elecciones, tienen que decir cosas para tratar de lograr votos, pero más allá de eso, con la mesa directiva anterior, la nueva, con la gran mayoría de los diputados, si no decir toda la mayoría, incluyendo al diputado Eduardo Torres, que es profesor nuestro, es catedrático. En otros tiempos, una persona que ha hecho ataques, inclusive desinformando, atacándome a mí, como pretendiendo que la universidad en 55 años no ha llegado a las regiones, y él quiere que yo en un año pues la lleve como sea, porque sí. Pues yo no soy político, y yo no puedo ponerme de tú a tú con los políticos. Yo los respeto, ellos tienen que hacer lo que les toca, yo tengo que hacer mi trabajo, y yo tengo que, claro que tengo que responderle, pero en primer lugar a los 20.000 jóvenes que tengo aquí, a sus familias. Por supuesto que la universidad tiene que hacer más presencia en el Magdalena, no solo en el sur y en el banco, porque es que el Magdalena no solo es el banco, también es Plato, Fundación, Ciénaga, Aracataca, El Retén, Sitio Nuevo, etcétera, etcétera. Y para eso, ¿qué hemos hecho? Pues nosotros fuimos a la asamblea, ellos generosamente, la gobernadora presentó el proyecto de ordenanza para aumentar el recaudo de la estampilla que elaboró la universidad, cosa que no fue cierto que la haya hecho el diputado Torres, pues con todo respeto, ni lo hizo él ni lo presentó él. Además que él está en minoría, entonces ni siquiera tampoco tiene la posibilidad de que le aprueben nada. Entonces, pues me parece que uno tampoco debe decir mentiritas, porque eso se devuelve. Segundo, la asamblea en pleno, con él también, no la aprobaron. Y nosotros hicimos una exposición donde nos comprometimos a iniciar la fase 1 y 2 de los estudios de factibilidad, porque yo tengo que decirlo, yo no encontré un estudio serio aquí. Aquí encontré un documento con unas encuestas y unas promesas que hicieron en campaña el anterior rector con su candidato para lograr el apoyo de un representante a la Cámara. Se fueron al banco, hicieron un show y crearon una expectativa que no tenía fundamento. Entonces eso no es serio ni es responsable, porque cuando nos dimos cuenta, financieramente no había cómo, porque primero no habían incrementado los recursos de estampilla, segundo, la estaban ignorando por 30.000 millones para hacer una mega biblioteca, y ya ustedes saben que han terminado las mega bibliotecas que no hemos hecho. Nosotros tuvimos que parar ese crédito, porque si no, hoy la universidad no tendría ni para funcionar. Entonces, si ya estaba ignorada esa estampilla para hacer una mega biblioteca aquí, ¿con qué iban a hacer la sede del banco? Entonces, eso pues claro, crea unas expectativas, y uno entiende que la gente de los municipios quiera venir. Entonces lo que hicimos fue, bueno, pero si la universidad no puede ir, traigámoslo. Y entonces lanzamos el programa Talento Magdalena. Es una iniciativa diseñada por nosotros, que la socializamos con los diputados, y sin que todavía, porque hoy todavía el aumento de la estampilla no se ha generado un peso adicional. Está por allá a final de año apenas. Entonces a mí me estaban pidiendo informe ¿cuánto? 0 pesos, todavía no tenemos, lo estamos haciendo con recursos de la propia universidad. Trajimos 246 estudiantes de los municipios del Magdalena. ¿Sabe cuántos son del banco? 22. En programas como medicina, ingeniería electrónica, nunca hubieran llegado, y vienen completamente becados, jóvenes que son lo mejor de lo que puede salir ahí, pero que si hubiesen tenido que presentar el examen de admisión, nunca hubiesen pasado. Entonces hoy traemos 246, eran 312 cupos, que aspiramos llenar el resto a la mitad, y que son jóvenes excepcionales, con capacidad, con ganas de salir adelante, que le estamos trayendo no solo con matrícula gratis, con inscripción gratis, sino con medio salario mínimo mensual de apoyo para sostenimiento, con bicicletas, con almuerzos y refrigerios, con acompañamiento. Entonces, yo lo que espero, yo tengo apadrinados 2, a los que ayudo además con su pensión,
ojalá el diputado Torres apadrine los 22 del banco, ya que él está tan comprometido con el banco, y yo sé que es así, que todos los demás diputados. El alcalde ha estado muy comprometido y el alcalde está tratando de negociar un lote, porque la universidad tiene el presupuesto para hacer los diseños y saber cuánto nos vale construir eso. Y sé que también la gobernadora tiene toda la disposición, pero hay una limitante. El Ministerio de Educación no está girando recursos adicionales para hacer sedes regionales. Ahí está el ejemplo de la sede de SUAN de la Universidad del Atlántico, que no despega, la construyeron, pero la gente no tiene para pagar las matrículas. Entonces, si nosotros no logramos convencer al Ministerio de Educación de que nos aumente la transferencia, pues lo que vamos es a construir un elefante blanco que quede ahí y que luego no tenga cómo sostenerse, porque ni la universidad tiene ni la gente tiene para pagar matrículas de universidad privada para sostener eso. Entonces yo creo que en eso hay que ser cuidadoso y responsable. Y como le digo, no pueden pretender que en 56 años la universidad nunca había tenido una sede y que entonces yo en un año tenga que hacerla, porque yo tengo cantidad de frentes abiertos aquí y lo tenemos en nuestro plan de gobierno y tenemos que trabajar responsablemente. Inclusive no debe haber una, por lo menos 2 sedes más, porque no solo es el sur, también es el centro del departamento, también es la zona del río, pero eso se hace con recursos. Entonces yo sí, pues espero que la Asamblea nos siga acompañando. La próxima semana me hicieron una invitación muy gentil. Desafortunadamente yo tengo reunión con la viceministra y con la ministra de Educación martes y miércoles y jueves, entonces no voy a estar en Bogotá, pero pues, nuestro vicerrector administrativo y el vicerrector de extensión van a estar ahí acompañándolos. Vamos, y aprovecho para que lo sepan, vamos a convocar una cumbre de alcaldes para explicarles el programa Talento Magdalena, pero también para presentarles una iniciativa muy importante que es la Agencia de Desarrollo Local, que es una unidad que va a dedicarse a estructurar proyectos para asesorar a los municipios para conseguir recursos de inversión de cara a todos los recursos que hay del conflicto. Hoy los municipios no tienen cómo formular proyectos, la universidad va a ser el aliado para acompañarlos en ese trabajo. Entonces la universidad, además de tener una sede que es importante, debe hacer más presencia en los municipios, pero siendo el asesor, el acompañante, generando espacios de práctica para los estudiantes, generando incidencia en políticas públicas, asesorando a los municipios. Hoy estamos trabajando en la estructuración del plan de ordenamiento departamental por primera vez, estamos asesorando varios planes de ordenamiento territorial de varios municipios. Entonces la universidad es un aliado estratégico y no pasa con que haya una sede o no. La presencia de la universidad tiene que sentirse a través de todo lo que haga, independientemente de que tengamos una sede. Le voy a hacer una pregunta y me la responde a nuestro regreso de comerciales. Con tu permiso vamos a un corte comercial. ¿Cuál es la diferencia educativa de la anterior administración de la universidad a la actual? Enseguida regresamos a reportajes exclusivos, vamos a un corte de comercial. Reportajes exclusivos de 9 a 10 de la noche. Dirige Jorge Alfonso López. Respetar su biodiversidad. Valorar las acciones socialmente responsables. Encontrar en cada rincón gente que nos inspira. Mejorar día a día para crecer. Eso es Orgullo Samario. Con el debido respeto que me caracteriza, pero con la certeza del amor que usted siente por esta tierra, le pido en nombre de los campesinos aquí presentes el recurso adicional para llegar con esta obra hasta el sector del Campano, que son aproximadamente 5.000 millones de... Bueno, hoy estamos haciendo entrega del parque automotor para los estudiantes de la universidad, para sus salidas académicas, para la participación en eventos deportivos y culturales. Seguimos cumpliendo con nuestros compromisos del plan de gobierno y esperamos pues que los estudiantes que le den el mejor uso posible, pero sobre todo y se sientan orgullosos de su universidad porque van a participar en los eventos académicos, deportivos y culturales en las mejores condiciones posibles. Así que seguimos trabajando de manera decidida por el bienestar de ellos, de nuestros profesores, porque para nosotros es primero la gente y por eso queremos y trabajamos todos los días para hacer de la Universidad del Magdalena la universidad más incluyente e innovadora. Suelta tus ideas que vuelen en el viento. Pepita, tu sueño ya lo realidad. Suelta tus ideas que ahora es el momento. Santa Marta está cambiando, cambia tu ciudad. Suelta tus ideas que vuelen en el viento. Pepita, tu sueño ya lo realidad. Suelta tus ideas que ahora es el momento. Santa Marta está cambiando y cambia tu ciudad. Respetar su biodiversidad. Valorar las acciones socialmente responsables. Encontrar en cada rincón gente que nos inspira. Mejorar día a día para crecer. Eso es Orgullo Samario. Davón. Reportajes exclusivos de 9 a 10 de la noche. Dirige Jorge Alfonso López.
Comenzamos a reportajes exclusivos que esta noche tienen de invitado especial al doctor Pablo Vera Salazar. Él es el rector de la Universidad del Magdalena. Bueno, ahora sí, doctor, contésteme la pregunta. Bueno, nosotros, la universidad tiene una fortaleza que es desde que se construyó su primer plan de desarrollo, pues trazó un norte. Hoy estamos a puertas de terminar el segundo, fueron a 10 años, y es un proceso de 20 años en el cual pues hay diferentes estilos de gestión y de trabajo. En un momento dado de crisis, pues se necesitaba un liderazgo fuerte que generara una serie de medidas administrativas importantes, impopulares que había que hacer, como pues reducir la planta personal, aumentar las matrículas que tenemos hoy las aumentó el exalcalde Caicedo, y las aumentó bastante, por eso tuvimos bastantes diferencias, pero había cosas que en su momento había que hacer. Luego, pues la universidad entró en un periodo precisamente por ese enfrentamiento entre universidad y gobernación. Eso generó una inestabilidad institucional, una rectora encargada, la doctora Carmen Yadira Romero, que en paz descanse, que falleció siendo rectora, mientras el rector, digamos, titular estaba detenido. Luego un rector encargado, luego entonces se tuvo que hacer elecciones y pues llegó el profesor Rupert, al cual nosotros apoyamos en su primera elección, y en la segunda luego ya yo me fui a estudiar y no coincidí en ese primer periodo. Cuando regresé tuve la oportunidad de trabajar con él, y creo que hizo cosas importantes, logró la acreditación de la universidad, pero desde mi punto de vista, la universidad tiene que enfocarse en las cosas que son significativas. Y para mí, la universidad perdió un poco el rumbo de la calidad en términos de el impacto de esa calidad en la formación de los estudiantes y no en la acreditación. Es decir, la acreditación no es un fin, la acreditación es el resultado. Si usted es un programa de alta calidad, debe acreditarse. Pero aquí se hizo mucho énfasis en los documentos, en armar, pero resulta que de fondo en la calidad, por ejemplo, en las pruebas de saber pro nos está yendo muy mal. Hoy un egresado de la Universidad del Magdalena, de Ingeniería Civil, a pesar de que hay mejores condiciones, no está en mayor nivel de calidad que los que egresamos inicialmente. Y nos pasa en todos los programas. Es decir, antes, a pesar de que los programas no estaban acreditados, la gente era de mucho mayor nivel. Los ingenieros agrónomos nuestros eran los mejores de la región y el programa no estaba acreditado. Hoy, paradójicamente, el programa está acreditado y ya tenemos menos incidencia, están trayendo más ingenieros agrónomos de fuera. Entonces, la acreditación no sirve. ¿Qué se debe eso? Hombre, porque entramos en un proceso de crecimiento desmesurado en el cual fue un gran error de la administración anterior ampliar demasiado la cobertura. Esta universidad no debió crecer nunca más allá de 10.000, 12.000 estudiantes. Hoy tenemos casi 20.000. Entonces, por conseguir más recursos que fueron temporales, se creció de una forma casi que exponencial sin tener los edificios. Entonces, hubo además, a diferencia del periodo anterior, que hubo mucha ejecución de obras, estas dos obras que fueron las únicas que hizo el rector anterior no se han terminado. Yo recibí aquí un par de obras que las cuales a ambos contratistas he tenido que multarlos, hemos tenido que terminar. Una de ellas nos tocó terminar el contrato de manera anticipada y quitárselo y liquidárselo unilateralmente porque no dieron para terminarlo. Entonces ahora nos toca iniciar un nuevo proceso para terminarlo, para que eso no se quede ahí. Entonces esa mala ejecución o poca capacidad de ejecución de obras, sumado a un crecimiento tan grande, pues llevó a que nos quedáramos sin laboratorios, el número de profesores de planta no fuera el suficiente y eso efectivamente afecta la calidad. Entonces, además, si usted durante varios años, en vez de priorizar la inversión en esa parte académica, prioriza más en la parte social, en la fiesta, el mayor orgullo de los estudiantes de la universidad era su semana cultural. Nosotros la seguimos haciendo, pero este año, por ejemplo, el año pasado bajamos a 500, este año bajamos a 400. El año que hubo elección de rector se gastaron 1.500. Uno no se puede gastar 1.500 millones en una fiesta de 4 días cuando no tiene laboratorios, cuando falta material. Nosotros, mire, llegamos, le colocamos computadores en la oficina a los profesores que no tenían, le colocamos internet en la biblioteca que no tenía, compramos el bus y la buseta en la universidad que los estudiantes no tenían. Acabamos de enviar ahorita una delegación deportiva a los Estados Unidos a un concurso internacional de deportismo que nunca habían salido. Entonces, si uno dice, oiga, y todo eso, compramos el Anatomey virtual, que es una mesa virtual de anatomía para la gente de salud que nos costó 500 millones de pesos. Si usted suma todo eso, no suma lo de la última semana cultural, antepenúltima. Entonces, si usted además está gastando ese nivel en fiestas, en cosas, la gente hace la idea de que hay mucha plata y resulta que no es cierto. Hay unas finanzas muy frágiles, no hay suficiente presupuesto. Esta lucha de las transferencias que yo llevo desde que soy rector, nunca se había dicho. Aquí nadie sabía que la universidad recibía tan poquita plata de transferencias. Entonces, yo creo que... Doctor, esa es una de las preguntas que me han hecho constantemente los televidentes y los internautas. ¿Cuál es la situación verdadera económicamente hablando de la Universidad de Magdalena? La universidad tiene una situación estable, pero ¿qué pasa? En educación estable significa que se estanca. ¿Por qué?
Nosotros ahorita tenemos ya listo para licitación el Centro de Innovación y Emprendimiento, otro edificio. Eso hay que dotarlo y hay que meterle aseo, vigilancia. Los 2 edificios nuevos tienen que empezar a funcionar. Listo, eso va aumentando los gastos. Entonces, ¿qué pasa si ya en un momento dado no tenemos suficiente para los gastos de mantenimiento? Que se empiezan a deteriorar las cosas. Y no ahorita, pero en el mediano plazo empezamos a tener problemas ya porque se empieza a deteriorar la infraestructura. Entonces ya usted ve otras universidades públicas que la del Atlántico cierran la facultad porque está cayendo el edificio. Nosotros no tenemos ese problema hoy, pero si no aumentamos nuestras finanzas, pues podemos tenerlo en el largo plazo. De ahí que me preocupe tanto el hecho de hacer una sede por fuera sin tener los recursos para sostenerla. Porque hoy usted ve el campus cuidado, mantenido, y eso se puede hacer con los recursos que tenemos. Pero al crecer 2, 3 edificios más, ya no teníamos capacidad. 2, nosotros tenemos que aumentar nuestro número de profesores de planta. Hoy tenemos 220 y algo. Yo le supliqué prácticamente al Ministerio de Educación, al viceministerio, mire, yo necesito este año vincular por lo menos 50 profesores más. Esos 50 profesores me valen casi 4.000 millones de pesos anuales más. Yo hoy no tengo esa plata. Yo aspiro a conseguirlos para tratar de cumplir la meta de llegar al 2020 con 400 profesores. Pero ¿sabe cuántos profesores necesita de planta esta universidad mínimo? 700. Entonces, evidentemente, funcionamos, pero no funcionamos como debería ser. Entonces, tenemos un alto número de catedráticos, tenemos los estudiantes. Hay una cosa que se llaman costos ocultos o externalidades negativas. ¿A quién se le traslada eso? A los estudiantes y los padres de familia. El estudiante que tiene clase en la sede centro, el colegio tiene que pagar bus de aquí, bus de allá, bus acá, cuando debería haber todas sus clases aquí. Pero no puede porque no tenemos los edificios terminados, porque no los empezamos a hacer a tiempo, porque admitimos la gente sin tener los salones, y entonces muchas veces ese estudiante no tiene quien lo asesore y lo acompañe porque el profesor es un catedrático que se le pagan solo las horas de clase y no tiene un profesor de planta que lo monitoree. Entonces, claro, todo eso son costos ocultos que la gente no ve. Claro. Pero al final todo eso se refleja en la calidad. Entonces sí, la universidad está bien, lo que pasa es que el sistema público nuestro regional está muy debilitado. Entonces, como dice el adagio, en tierra de ciegos el tuerto es rey. Pero nuestra meta es que la universidad sea de referencia y que sea tan de alta calidad como la del norte, una privada de alta calidad. Que sea de alta calidad como la de Antioquia, la UIS. Nosotros respetamos mucho a las demás instituciones, por supuesto, pero nosotros tenemos que ponernos metas más altas porque es la única forma de que la universidad genere un impacto significativo. Y el mayor impacto es que nuestros egresados sean de alta calidad profesional, humana y ética. Claro. Y esa es nuestra obsesión. Es decir, uno no puede formar un profesional que salga y no sepa leer, no sepa escribir, no tenga competencias ciudadanas básicas, no sepa nada de inglés, porque lo que estamos es estafando a la sociedad. Y eso sucede cuando uno admite grupos de 200 estudiantes. O sea, ¿cómo admites tú en un programa de 200 estudiantes? Hubo periodos donde admitieron en derecho 220 por corte. ¿Dónde vamos a meter tantos abogados? Entonces, al final es frustrante que una persona dure 5 años de su vida aquí para que luego salga y no encuentre el trabajo y le diga, oye, ¿por qué me formaron en esto? ¿Por qué no me formaron en otras áreas que fueran mucho más fácilmente empleables? Doctor, ¿qué pasó con la estampilla para un pro universidad? No, la estampilla, pues, como le comenté ahorita, logramos aumentar su recaudo del 1.5 al 2. Eso significa que se va a agotar más rápidamente. Por eso tenemos que hacer un trabajo con los congresistas. El representante Jaime Serrano había estado trabajando un proyecto de ley, tengo pendiente conversar con él a ver en qué quedó, para tratar de extender su valor en su monto a 200.000 millones de pesos constantes, para tratar de que esa estampilla vaya por lo menos hasta el año 2050 y asegure un flujo mayor de recursos. Segundo, pues también hay un tema que afecta el recaudo de eso, que es que ya hubo un boom de contratación pública, todo este tema de la infraestructura vial, de las vías, pero ya desde el año pasado para acá la contratación se ha recortado muchísimo. El tema de la ley de garantía, me imagino, pues ustedes lo ven lo limitado que está todo el tema de pauta y cualquier tipo de contratación, entonces eso afecta. Entonces lo cierto es que la estampilla es una buena fuente, pero uno no puede garantizar que la universidad se sostenga, ni mucho menos que tenga una sede en cualquier lugar fuera de Santa Marta, solamente con eso. Es más, el recaudo de estampilla, el 80% más o menos lo aporta Santa Marta, Ciénega y los municipios y el departamento. Es decir, lo que los municipios aportan es muy poquito y no puede garantizar la sostenibilidad. Aquí la lucha que tenemos que dar y próximamente vamos a trabajar en una reunión con la nueva bancada del Congreso en el Magdalena. Queremos que ojalá la universidad se unan en torno, tenemos muy buena relación con todos los que fueron elegidos, tanto con el senador Honorio, que ya estaba, que siempre ha estado atento a acompañarnos, con el nuevo senador Fabián Castillo, pero también aspiramos que algunos de los senadores que son de otra región y sacaron votaciones importantes aquí también ayuden con los representantes a la Cámara, también para que esa bancada del Magdalena nos ayude a hacer ese lobby, porque es la única forma. ¿Por qué Atlántico, Córdoba han conseguido más recursos? Porque han trabajado unidos por defender la universidad.
Aquí desafortunadamente se generó una polarización entre la universidad y la clase política. No, la clase política es necesaria, es importante que trabaje, que haga su labor. Y la universidad tiene que trabajar articuladamente para conseguir avanzar en proyectos para el desarrollo integral del departamento, con independencia, por supuesto, con respeto, sin ponerle al servicio de ninguna causa política, pero tampoco en contra de. Es decir, aquí hay que trabajar, articular al sector público, al sector privado, a los parlamentarios, para que nos ayuden a gestionar, para que nos ayuden a tocar puertas, porque de todas maneras siempre es más difícil, y si usted se da cuenta, otros departamentos, el éxito del Atlántico es que haya gobernador, alcalde, parlamentarios, empresarios van unidos y siempre consiguen recursos de inversión. Aquí nosotros siempre estamos divididos y peleando, y por eso entonces nos hacen cosas listas, nos remodelan el aeropuerto, pero no termina la pista. Entonces, ¿qué hacemos? Un aeropuerto está muy bonito, pero la pista está más corta. Entonces todos sufrimos cada vez que toma un avión, que los vientos, que llovió, que vaya a atravesar Barranquilla. O sea, no es justo con una ciudad que quiere ser turística, que no pueda tomar un vuelo, que usted vaya a ir a Aruba o a Panamá y tenga que irse hasta Bogotá para tomar un avión, porque nuestro aeropuerto aquí, estando frente al mar, no tiene eso. Ahora, ¿cómo se consigue eso? Con unión, con consenso. No, aquí es una pelotera permanente entre todos los actores y eso no ayuda al desarrollo. Nosotros queremos y hemos tratado, y por eso tendemos puentes con todos los sectores, tenemos muy buena relación con el sector cafetero, con el Grupo Dajón, esta mañana estuvimos reunidos con ABAMA, con los bananeros, con la Asociación de Empresarios, con Cámara de Comercio, con los hoteleros, con la gobernación, con los diputados, con la alcaldía, con los concejales, es decir, con todas las fuerzas vivas, con los líderes sociales y comunitarios, porque si no generamos consenso en torno a unos temas mínimos de desarrollo, pues no vamos a poder avanzar. Y yo quiero, pues, que hoy es nuestra apuesta, que la universidad sea ese espacio de integración en esa línea. Y creo que hasta ahora lo hemos ido logrando. Así que próximamente, así como nos vamos a reunir con los alcaldes para escuchar sus inquietudes también, lo que pasa es que a veces es difícil porque en esta, digamos, falta de oferta institucional, pues la gente quiere que la universidad resuelva todas las cosas. Ojalá tuviéramos la transferencia que merecemos, pudiéramos tener la posibilidad de hacer muchas más cosas, no solo por los jóvenes nuestros, sino por más cosas por el departamento del Magdalena. Pero bueno, con lo que tenemos tratamos de hacer y de dar lo mejor. Hace, bueno, no sé si todavía estaba nacido cuando yo estaba en el bachillerato, la costa caribe colombiana ocupaba el primer lugar a nivel internacional en pensos educativos. ¿Por qué se ha ido a pique eso? ¿A qué cree usted como rector de la universidad a qué se ha debido eso? Mire, yo recuerdo que cuando yo hice mi bachillerato, nosotros siempre estábamos como peleando en las pruebas de estado, en ganarle a los colegios privados de aquí, en ganarle a las otras normales de Colombia, en figurar. El Liceo Celedón formó gente de altísimas calidades que llegaron ministros, empresarios y gente que luego pudo, solo con el bachillerato del Liceo Celedón, ocupar importantes cargos. Y yo creo que en general la educación pública desmejoró en todo el país, no es solamente un fenómeno nuestro. Si usted mira las pruebas internacionales, las pruebas PISA, Colombia le va muy mal, en lectura, matemática, competencia general, entonces todo el país ha decaído. Pero si además usted le suma que ese aumento de cobertura, recuerde lo difícil que era ser bachiller en su época, en la mía conseguir un cupo en la normal era casi que imposible, había que hablar con muchísima gente porque los cupos eran para los que iban de la NETSA, que era el semillero, y si alguien no matriculaba se lograba un cupo. Un cupo en el liceo era muy difícil. Entonces, porque digamos, la cadena de formación también era más corta. Entonces, una persona con bachillerato, nosotros vimos muchos alcaldes, gobernadores o empresarios que son bachilleres, básicamente, pero con ese bachillerato tenían una formación tan sólida que podían ejercer cualquier cargo. Entonces resulta que se masificó la educación y si usted se pone a mirar, prácticamente son las mismas instituciones, inclusive menos, porque hoy ya no existe ni la industrial ni el liceo, por ejemplo, que eran mayores. Entonces, sí, unos megacolegios que a veces funcionan en zonas apartadas, donde entonces no se amplió la planta docente en la misma capacidad. El docente de hoy no es ese mismo docente de hace 40, 50 años, que era un referente además, porque si en una comunidad quieren las personas más respetadas, el cura, el profesor y el médico. Esos eran los tres referentes. Y si no había médico y cura, pues el profesor le tocaba ser de cura, de médico y de profesor. Nosotros normal nos enseñaban que para ir, cuando si uno iba a educación rural, tenía que saber de todo, de primeros auxilios, de botánica, porque el maestro era, ¿a quién le preguntas? Al maestro, no, vamos a la escuela. Que tengo problemas con el niño, vamos a preguntarle al profesor. Entonces, ese profesor, esa figura socialmente en Colombia perdió valor, y para nosotros ya el profesor no tiene esa valoración, esa connotación. Mire, los programas de menor demanda que tenemos aquí en la universidad son los de educación. Los estudiantes que tienen los puntajes más bajos son los de educación. Es decir, si usted no puede ser médico, abogado, ya por allá último, entonces voy a ser profesor. Cuando
la profesión del maestro debía ser la que social y económicamente fuese más importante en la sociedad. Entonces, si usted le suma eso además, ese aumento de cobertura sin infraestructura, usted ve hay municipios donde hay unos colegios que dan tristeza. Ahora, si además no tienen suficientes profesores porque no hay suficiente presupuesto para atenderlos a todos, pero si además usted le suma que hay jóvenes, nosotros aquí tenemos programas de almuerzo, refrigerio, pero hay muchachitos que van sin desayunar, nadie aprende con el estómago vacío. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese desequilibrio social de un país que pasó de 20 millones de habitantes a 50 y tantos millones de habitantes, sin haber crecido en su capacidad, hoy hace que el sistema colapse. Lo mismo pasa con la salud, es decir, ese deterioro es progresivo. Ahora, si usted me pregunta, bueno, ¿y por qué si es lo mismo para toda Colombia? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que ser los últimos de toda Colombia? Porque no están de últimos todos los demás. Porque a mi modo de ver, creo que ha habido un error muy grande en el manejo de la política educativa. Por ejemplo, los estudios establecen que el tema de las maestrías en educación, formar a los maestros en educación, no genera mejoramiento en calidad educativa. La gobernación invirtió una cantidad de recursos en formar unas becas para maestrías de educación, algunos con nosotros que están tomando. Eso simplemente va a generar un aumento en el salario de los profesores, pero no va a generar mejoramiento en calidad educativa. 2, llenar de tablets los colegios. Santa Marta también, tablets y tablets y tablets. Pero los profesores no saben qué hacer con eso, nadie las usa, están arrumadas en los colegios. O los estudiantes las usan, o ya no hay internet, las usan para redes sociales, pero no para aprender. Resulta que un buen profesor con tiza y tablero te puede enseñar muchísimo más que la tecnología es una ayuda, pero la tecnología nunca va a reemplazar al buen profesor. Entonces, en vez de invertir en tanta tecnología, invirtamos en los profesores. No importa que el colegio sea una choza, pero si es un buen profesor, con un grupo de estudiantes acorde, un profesor con 80 muchachos, en un salón sin, o sea, es imposible poder atenderlos, sin laboratorios, y un profesor que no está además por vocación, sino no por elección y vocación, sino por necesidad. Es decir, hoy la carrera docente se abrió a cualquier carrera. Entonces, si usted no pudo trabajar de ingeniero, va y se presenta al concurso para dar clases de matemáticas. Resulta que usted no estudió para enseñar matemática, para eso hay un licenciado en matemáticas. Entonces, usted es abogado y no litigó, no consiguió trabajo, entonces va y me presento para cursar para dar sociales. Usted no estudió derecho para enseñar filosofía o sociales, para eso hay licenciaturas en eso. Entonces, yo creo que ese también fue un gran error de la política educativa general, y entonces entramos en un espacio donde infraestructuras insuficientes, desinterés de la educación por los mismos padres de familia y por los mismos profesores. Mire, yo siempre he dicho, y esto a alguna gente le molesta, en mi colegio, en la normal, mis compañeros, muchos eran los hijos de mis profesores. Hoy pregunte cuántos hijos de profesores estudian en un colegio público. ¿Y de quién son la mayoría de colegios privados de clase media? De profesores. Entonces, ¿cuándo se acabó el sistema? Cuando el propio profesorado dejó de creer en él. Yo una vez escuché a un profesor aquí diciendo, hace años cuando yo era estudiante, y nos tocaba hacer promoción en los barrios para que la gente viniera a inscribirse, porque nadie quería venir. Hoy vienen 12.000 y no tenemos dónde meterlos, no solo podemos coger 2.000, nos quedan 10.000 por fuera cada semestre. Y nos tocaba ir a los barrios a promocionar, y entonces el profesor dijo, no, al colegio tal en Gaira. Yo, no, ese colegio no vayan, ese colegio es muy malo, eso ahí nadie va a pasar en la universidad. Sí, es malísimo. Profe, no, yo llevo 20 años dando clase ahí. Por favor, o sea... sí, claro, entonces, claro, porque es decir, ya a mí no me preocupa porque es que mi hijo ya no estudia ahí, pero si mi hijo estudia ahí, yo voy a quedarle la mejor educación. Yo que le digo aquí a los directores de programa y a la gente, cuando aquí seleccionemos un profesor, pregúntese, si mi hijo estuviera en esa clase, yo se lo pondría al profesor, si la respuesta es no, no lo ponga. Por eso uno no puede coger profesores por recomendación. Es que, no, mire, te llama alguien, es que aquí tengo un amigo que está varado para ver si le das unas clases. Está varado, es que no me sirve porque ¿qué le va a enseñar a los muchachos? Entonces, yo tengo la fortuna que mi mamá, mis hermanas estudiaron aquí. Y una vez mi mamá me dijo de un profesor que tuve, y me dijo, no, tuve tal persona, pero ¿cómo así? Si esa persona, ¿qué te puede enseñar? Y entonces le dije a un amigo aquí, que lo había recomendado para que lo tuviera en cuenta para ver las horas, y óyeme, ¿tú sabes tal persona? Sí, y si tu hijo estudiara aquí, tú se lo... No, ¿cómo se...? Ay, se lo vas a poner a mi mamá. O sea, si es al hijo ajeno, pues no me importa, pero no, entonces... Lo público, la educación pública, antes era un asunto que nos dolía a todos. No, lo primero que hacemos todos, yo todavía no tengo mis hijos, pero seguramente terminaré haciéndolo, porque claro, se fue deteriorando, te dice, es buscar cómo tengo para pagarle un colegio privado. Y si todos los que tenemos mayores posibilidades, lo que empezamos a hacer es a sacar nuestros hijos y a buscar dónde lo ponemos en el colegio privado, pues ¿qué va quedando lo público? Para el que no tiene, para el que menos importa, para el que no tiene, para el que menos importa, y cuando venimos a ver, lo público es prácticamente un espacio de exclusión y de pérdida de tiempo literalmente, porque un muchacho de esos no va a ser capaz de tener el nivel para poder optar a un cupo en una universidad. Doctor, ¿usted cree que en Magdalena
¿Usted cree que el Magdalena sí va a salir de ese segundo lugar de abajo para arriba? Más capacidades, aquí hay mucho potencial. Lo que sucede es que hay que generar consenso y trabajo en equipo. Hay que despolitizar el manejo de las secretarías de educación. Las secretarías de educación tienen que ser organismos técnicos. Eso no puede estar sujeto ni a cuotas políticas, nada de eso. Hay que profesionalizar el tema del ejercicio docente. Buscar, por ejemplo, que los docentes de área rural sean docentes de la misma zona, que se formen allá, y no gente que de pronto es de la ciudad y va 2 o 3 días allá y vuelve o no va. Nosotros tuvimos casos aquí, chicos de Talento Magdalena, que nos contaron que en todo el año no tuvieron profesor de matemáticas. Y nadie se enteró. O sea, y claro, también entiendes tú, administrar la educación de tantos miles de niños en el sistema, de tantos profesores, si no hay como ese compromiso de los propios rectores de cada colegio, de los padres de familia. ¿Qué sucede hoy? Y no solo aquí, pero pasa mucho. Los padres le dejan todo el trabajo al colegio. Y ya, y entonces si el estudiante, usted hoy puede pasar, lo invito, 10 de la mañana por la zona del Buenavista, y ve una cantidad de jóvenes, y usted dice, bueno, que eso hay varios colegios en esa área, y de estos muchachos que hacen por aquí caminando en la calle, es que no están en clase. Nosotros en la normal no podíamos estar por fuera del colegio hasta que no salíamos de clase a las 3 de la tarde. Usted pasa a las 10 de la mañana y ve eso, pasa a las 12 de la mañana y ve la cantidad de niñas montadas en motos a alta velocidad de parrilleras, arriesgando la vida, y dice, ¿y dónde está la autoridad, los papás que no se enteran? ¿Cuándo se enteran? Cuando desafortunadamente sale la noticia fatal del accidente, que se accidentaron en alguna parte. O sea, entonces, esto implica un compromiso de todas las partes. Normalmente siempre se culpa entonces al maestro, al secretario. No, esto es responsabilidad de todos, porque es que la educación arranca en la casa, ¿cierto? Ya hoy el profesor no tiene la misma legitimidad para poder llamar la atención, porque un profesor que de pronto le llame la atención fuerte a un hijo, ya el propio papá va y le reclama y lo denuncia. En nuestro tiempo, si usted hacía algo y el profesor le decía al papá, el papá le decía, la próxima vez dele más duro o me avisa. O sea, entonces, ahora no estamos hablando del maltrato, estamos hablando de la autoridad, del respeto. Entonces ya hoy el profesor no puede, porque si no el papá es el primero que va y denuncia al profesor. Entonces nosotros llegan esos jóvenes así, nosotros decimos 15, 16 años. ¿Qué hace un niño de 15, 16 años ya tan tempranito en la universidad? Ese muchachito no sabe, están muy jóvenes. Eso le iba a preguntar yo precisamente. La universidad, o sea, la educación prematura en la juventud no es perjudicial. Hombre, yo perjudicial, sino que no la pueden aprovechar de mejor manera, porque todavía no tienen claridad ni la suficiente madurez. Nosotros estamos meditando el formalizar un ciclo, digamos, de semestre cero, que sea como un semestre donde el estudiante ve varios cursos, se va adecuando y ya luego tiene la madurez suficiente de decir, bueno, yo quiero ser médico, abogado, ingeniero, porque tenemos muchos casos de jovencitos que quieren estudiar esto porque vieron en televisión, porque el papá le dijo, luego al tercero o cuarto se quieren retirar porque eso no era lo que querían de verdad, luego se cambian otra y luego finalmente desertan. Entonces lo que han ido es perdiendo el tiempo, a lo mejor si hubieran esperado un tiempito más para poder avanzar. Por eso inclusive se ha hablado en Colombia de agregar el grado 12, porque las tasas de graduación hoy, antes en el bachillerato la gente salía a 18, 19, 17 años como mínimo. Hoy están saliendo los 14, 15 años del grado 11. Entonces se está pensando y se ha discutido mucha posibilidad de un grado 12, pero yo creo que al final es también el compromiso, el afán de este mundo que tiene hoy. Yo siempre lo que en un encuentro de padre de familia se lo decía, porque es el afán de mandar a los hijos tan chiquiticos ya de una vez a que se los críe otro. Yo aprendí a leer en mi casa con mi mamá, ahí es donde se aprende el respeto, los valores, las primeras cosas. Ya hoy desde el añito ya están en el prealgo y ya entonces queremos entregarle a la tecnología y a una institución que nos críe los hijos. Yo conozco papás que lo primero que hacen para que el hijo se quede quieto es entregarle un aparato de esto para que empiecen no, siéntese con él, juegue con él, volvamos otra vez a los juegos tradicionales, a sentarme a hacer la tarea en la casa con él. Yo no entiendo esas voces de que no debería haber trabajo en casa, porque claro que tiene que haber, lo que pasa es que no es llenarlo de tareas sin sentido, sino tareas que de verdad ayuden a que los padres puedan crecer con ellos. Yo creo que en la universidad vamos a lanzar próximamente un diplomado que se llama Ser Padres, porque es un asunto superior, que es la escuela para padres, porque yo creo que en este tiempo es muy difícil ser padre y nadie nos ha enseñado eso. Yo creo que es necesario que la universidad también, desde el programa de psicología, estamos trabajándolo para tratar de ayudar en esa línea. Profesor, nos quedan 10 minutos. Vamos a aprovecharlo con el tema que usted quiera resaltar dentro de la Universidad del Magdalena y del Magdalena en general. Adelante. Bueno, yo quiero que resaltar algo que nos tiene muy contentos y muy orgullosos, que es el tema de la política de inclusión para las personas en discapacidad. Y hoy tenemos casi 60 estudiantes, estamos trabajando en una asociación para ellos. Ya hoy por primera vez ellos no tienen que meter tutela para lograr una exoneración de matrícula. Hoy cualquier estudiante en condición de discapacidad
que se inscribe a la universidad no tiene que pagar inscripción, la universidad le hace el acompañamiento que requiera, intérpretes, apoyo para presentar su examen, y si logra su cupo, pues ya queda exonerado de la matrícula el 90%. Segundo, pues ya queda incluido en el tema de almuerzos y refrigerios, pero sobre todo estamos avanzando en que todas las dependencias estamos trabajando en aprender lenguaje de señas, estamos en el plan de señalización de todo el campus y en el plan de accesibilidad. Vamos a hacer ahorita que termine la ley de garantías inversiones importantes en ascensores para el auditorio que no tenía, para este edificio. Los edificios nuevos todos tienen sus ascensores y sus rampas para la accesibilidad, lo mismo para el claustro San Juan de Pomuceno también lo vamos a hacer. Y lo que hemos visto es también ya la respuesta de los demás estudiantes. Por ejemplo, tenemos este semestre una historia maravillosa de un joven de cine sordo. Entonces, imagínense cómo el cine que puede crear una persona, si los orígenes del cine estuvieron en el cine mudo. Todos vemos las películas de Chaplin y nos reímos y nos hace pensar sin decir una palabra. A lo mejor tenemos un Chaplin ahí que va a hablar con imágenes. Entonces, lo que nos llamó la atención, que me comentó algunos estudiantes, que entonces es inclusive el de los más populares en el curso, porque todos están aprendiendo lenguaje de señas para hacer trabajos con él, porque es la mirada de él es totalmente distinta de la mirada de quienes pueden escuchar, porque él escucha con su mirada. Entonces, yo creo que es un mensaje muy bonito de poder entender que esa limitación no es tal, sino simplemente es una pequeña diferencia. ¿Cómo le dan la clase, las diferentes clases? Bueno, ellos, por ejemplo, en este caso, algunos leen los labios, entonces los profesores tienen que tratar de hablar más despacio, usar material escrito porque ellos pueden leer sin ningún problema, y ya los profes todos están, por lo menos los de las áreas más importantes, están trabajando en lenguaje de señas. De todas maneras, cada estudiante o grupo de estudiantes sordos tiene su intérprete en clase. Entonces nosotros tenemos un alto número de intérpretes contratados por la propia universidad para que el estudiante tenga su intérprete ahí, que le va traduciendo. Entonces hay algunos que leen los labios, el que no, de todas maneras su intérprete le está traduciendo ahí permanentemente. Y lo bonito ahora es que ya los estudiantes y los compañeros están aprendiendo lenguaje de señas, de manera que en un futuro no necesitará intérprete porque todos son capaces de comunicarse en lenguaje de señas. Otra cosa que hicimos fue que hoy el lenguaje de señas es reconocido como segunda lengua. O sea que ellos no tienen que hacer ahora otro examen de inglés para... No, su segunda lengua es el lenguaje de señas. Ahora, si quieren aprender inglés en señas, pues bueno, se puede hacer el esfuerzo porque el lenguaje de señas no es internacional. Cada país tiene su propio lenguaje de señas. Entonces, sí. Es curioso, pero yo tampoco lo sabía. Entonces, el lenguaje de señas colombiano, digo unas señas colombianas, el alfabeto sí es internacional, cada letra, pero la demás es propio de cada país. Entonces, ellos pueden aprender su lenguaje de señas en inglés, en el caso de que fueran intercambio. Ahorita queremos ya trabajar en esa modalidad también, pero lo más importante de eso es que ellos se sientan como un estudiante más, que simplemente no son diferentes, escuchan de manera diferente. Pero también pasa con los invidentes, también pasa con estudiantes de movilidad reducida. Tenemos ya un estudiante con síndrome de Down que está haciendo su educación física, quiere ser profesional en deporte y en educación física, que trabaja en la gobernación, está estudiando con nosotros, ya está muy contento y completamente becado. Y cada semestre van llegando más, o sea, porque ya hoy la universidad es el punto ese donde encuentran quien los escuche, quien los apoye, quien les dé la mano. Vamos a abrir una línea especial de fomento al emprendimiento para jóvenes en condición de discapacidad, para los egresados, para que monten sus empresas, generen empleo. En fin, creo que esa es de las cosas. Eso junto con Talento Magdalena, las cosas que yo me siento más orgulloso como rector en este periodo. Y bueno, estamos a puertas de lanzar el próximo 29 de abril, le doy también la exclusiva, la nueva oferta de posgrados. Vamos a lanzar 22 nuevos posgrados entre maestrías y especializaciones, que por primera vez en la historia de la universidad se tiene una oferta tan amplia y tan variada. Hace muchos años, cuando el exalcalde Caicedo fue rector, se trajeron 15 maestrías en convenio con la Nacional, pero eran de la Nacional para formar gente aquí. Hoy son de la universidad para formar gente de toda Colombia. Entonces, eso creo que es un gran logro porque en un año corto, gracias al trabajo de un equipo, del decano, la coordinadora académica del instituto, la profe Anet, es decir, todo un trabajo de equipo muy fuerte, nos permitió aumentar porque estamos pasando prácticamente de 7 programas que teníamos a 30. Entonces, ese es un salto muy significativo para la institución. Bueno, amén de muchas otras cosas que seguimos trabajando y que hemos puesto en funcionamiento, como el hermoso Café del Lago. La próxima entrevista tenemos que hacerla allá en el Café del Lago. Bueno, doctor, vamos a... No se me vaya todavía, que nos quedan 2 minutos. Esos 2 minutos yo necesito que usted los, mirando directamente al frente de la cámara, dé el mensaje que usted quiera, que quede en la mente del televidente y de los internautas. Bueno, un saludo para todos los internautas, para todos los televidentes, seguidores de reportajes exclusivos. Ojalá sigan escuchando, viendo este programa que siempre trata de mostrar
el acontecer de las cosas que suceden en la ciudad y en el departamento, sobre todo de las cosas positivas, porque creo que necesitamos llenarnos de optimismo. El país está demasiado polarizado y creo que a veces hay que pasar de esa polarización, enfocarse en las cosas positivas que tiene el departamento y la ciudad. Tenemos cosas de las cuales sentirnos muy orgullosos como samarios, como magdalenenses. Tenemos que deponer cualquier interés personalista o cualquier tipo de división. Necesitamos que el Unión Magdalena pues suba a la A, ojalá, que sea una alegría. Los que vivimos en las tardes de fútbol, ese fallido campeonato de 1989, que matan un árbitro cuando íbamos a ser campeones por primera vez, los que comimos morcilla ahí abajo del estadio, y que si bueno, ya no hay que devolver otro, pues qué bueno que tengamos dos y ojalá se terminen y ese sea un gran museo del fútbol, pero también que la ciudad siga creciendo, que encontremos una solución al tema del agua, que es un tema que nos afecta a todos, ya no solo la ciudad, sino muchos municipios del departamento, que nos termine la pista del aeropuerto, que ojalá la Sierra Nevada nunca sea invadida por la minería, ni legal, porque eso es una fuente vital para el Magdalena, para Colombia y para el mundo, que protejamos nuestros entornos, que dejemos de ser indiferentes frente a lo que le sucede al otro. Ayer me reuní con 20 estudiantes que están liderando lo de no más atracos, quiero estudiar, y yo decía, no necesitamos llegar a que sean 20.000, porque es que cuando soy yo el que me afecto, ahí sí me pellizco, pero necesitamos, porque cualquier joven atracado hoy puede ser su hijo o su sobrino, y la seguridad no es un asunto de achacarle solo la culpa a la policía. Tenemos que evitar, le decíamos una campaña de oferta de comprar cosas robadas, no compremos cosas de segunda. Ojalá ninguna prendería, ojalá hubiese un proyecto de ley que allanen las prenderías y quien tenga cosas sin factura y soporte legal le hagan extinción de dominio, como pasa con los expendios de droga, porque es que ese es un círculo vicioso. El celular que roban hoy y acuchillan a un joven, después termina en manos de otro joven que lo termina comprando. Entonces no compremos cosas robadas. Es decir, no culpemos a otro de lo malo que esté pasando, sino asumamos las riendas de nuestro propio destino. Asumamos que Santa Marta y el Magdalena puede ser mejor si nos lo proponemos entre todos. Esto no lo va a cambiar nadie por nosotros. Al igual sucede con el país. Somos nosotros los ciudadanos quienes tenemos que deponer cualquier tipo de diferencia particular y entender que tenemos una región rica de oportunidades, con muchas posibilidades y que es trabajando entre todos como podemos lograrlo. Así que ojalá que este año pues sea muy pleno de salud, sobre todo para todos y todos los televidentes de reportajes exclusivos. Muchas gracias a su director y a su equipo técnico por tenerlos aquí en cuenta. A usted, doctor Vera, mil gracias por haber aceptado la invitación a participar en reportaje exclusivo. Y bueno, usted sabe que este programa sigue siendo su vocero, llámenos cuando quiera grabar y con mucho gusto regresamos, ¿correcto? Muchas gracias, sé que siempre han estado aquí y muchas gracias por eso. Okay. A usted, amigo televidente, mil gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Hasta el próximo domingo a las 9 de la noche en reportajes exclusivos. Buenas noches. GTV Producción presentó reportajes exclusivos, proyección futurista del periodismo moderno.